Bueno, las encuestas lo dicen, ya lo hemos hablado en este programa a lo largo de todos estos días. El Parlamento que emane de las urnas, en las siguientes convocatorias electorales, tanto autonómicas como municipales como nacionales, parece que va a estar muy dividido y eso abre paso a los pactos. Y claro, parece sensato que los ciudadanos cuando vayan a votar sepan de antemano con quién sitúan, dónde están las quinielas, con quién se configurarán después esos pactos. Pero nadie parece querer decirlo. La cuestión es que luego pactos habrá, porque la oposición es muy fría. La noche es larga y alberga horrores. Y luego hay muchos secretarios generales, muchos secretarios de dirección, mucha gente alrededor que va pidiendo y dice, oye, que es que esto es o esto o el paro. Así que vamos a ver grandes pactos. ¿Dónde estarán? He ahí la cuestión. Hola, mundo. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. Bueno, a mí me han organizado esta visita y yo voy a donde me llevan, pero acabo de salir del Consejo de Ministros y tampoco tenía demasiado tiempo, ¿no? Bueno, mira, francamente yo me podía parecer muchas cosas, pero francamente yo creo que estamos para resolver problemas. Alto y claro, si ponen una gestora, yo no soy candidata. Como se lo dije a ellos, pues por eso estuvo el comité electoral reunido 4 horas hasta que llegaron a la conclusión que los estatutos dicen que hay que hacer un congreso. Ha habido quienes han querido convertir estas elecciones en unas primarias de su partido. Andalucía no es de ningún partido, sino de los andaluces. Ha habido también quienes se han planteado que estas elecciones tenían que ser un reparto. Tú en Sevilla y yo en Madrid y tú en Sevilla. Se ha acabado el tiempo del reparto. Y cuando me dice, bueno, ¿y con quién va a pactar? Digo, yo voy a pactar con la gente. ¿Con quién va a pactar? Yo con la gente. Voy a pactar con los andaluces. O lo que me dice, no, es que voy a pactar con Podemos. ¿Voy a pactar yo con Podemos? Si Podemos no sabe ni lo que quieren hacer en la Sierra Sur, que están por un lado Izquierda Unida peleándose unos con otros, y los del sindicato Bercampo y Cañamero con Podemos, que por cierto, diciendo aquí que no les gusta el plan de empleo rural, que no les gusta el PER, que hay que cambiarlo, lo que le ha dado dignidad a los trabajadores del campo en la Sierra Sur y los ha hecho iguales con el resto de los ciudadanos. No es un chiste, dice que va a crear la Oficina contra la Corrupción. Solo le faltaba decir que el presidente va a ser Manuel Chávez. Miren, yo no me atrevo a proponer empleo. ¿Sabe por qué? Sí, quizá porque soy hijo de autónomos, quizá porque soy nieto de autónomos, quizá porque soy sobrino de autónomos, quizá porque he trabajado en una empresa y sé lo que es cobrar una nómina. Porque yo sé que quien crea empleo es un señor que se juega con su activo, con su casa, con un crédito, se juega lo suyo para crear empleo y riqueza. Ese es el que crea empleo, no el presidente del gobierno. Esto, si me permite un símil, esto es como lo de la gente que se coloca ociosa a ver lo que se hace en una obra, ¿no? Y entonces todo el mundo dice, no, de esta manera, póngale usted así, póngale usted así, pero el que está en el andamio es el que está llevando a cabo la obra y tiene la responsabilidad. Bueno, a mí me han organizado esta visita y yo voy a donde me llevan, pero acabo de salir del Consejo de Ministros y tampoco tenía demasiado tiempo, ¿no? Alto y claro.
Muy buenos días, amigos. Estaba observando porque decía Celemín que tenía algún tipo de problema con el audio. No sé si habrá... Ah, sí, ya ha conseguido conectarse. Aquí hay que cuidar cada oyente. Decía Iñaki Gabilondo, decía Fernando, los oyentes se ganan de 1 en 1 y se pierden de 100 en 100. Pues eso. Así que hay que hacer una auténtica labor de... Muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera. Sabéis que nos reunimos aquí cada mañana con los periódicos, con tazas de café. Hoy tenemos tanto... Bueno... Claro, esto ya es que como lo decimos todos los días, porque es que en este país cada día es una fiesta, pero tenemos tantas cosas de las que hablar. Estaba fijándome precisamente, hay muchas cosas, y algunas irrumpen a última hora. El ABC, en portada, el IVA cultural bajará del 21% al 10%. Esto irrumpido porque durante toda la noche tuvieron la portada embargada, que es como se denomina cuando tienes alguna gran información de la que dar cuenta y la mantienes, para que no te copie la competencia, la mantienes allí. Dice el ABC, el gobierno tiene lista la reducción de los impuestos que gravan las entradas de cine, teatro y otros espectáculos, exclusiva del ABC. Amigos, entramos en territorio electoral y si entonces todo esto era convulso, a partir de ahora va a ser una auténtica locura, va a ser un terremoto, un tsunami de promesas y, en fin. Bueno, menudo fin de semana. Visita de Rajoy al Ebro, con una semilla de esas francamente simbólicas, la de yo voy donde me llevan. Implosión en el Partido Popular con Esperanza Aguirre diciendo yo no soy ninguna pelele. Y mientras tanto, os lo decía hace un segundo, un panorama político en el que las encuestas siguen todavía abriendo las portadas de los periódicos y... Claro, esto es realmente complicado porque os lo planteaba hace un momento. ¿Qué va a pasar? ¿Dónde van a estar los pactos? A mí no me parece un asunto menor, por eso soy tan insistente, porque creo que una de las labores de los medios de comunicación consiste en proporcionar herramientas al ciudadano para que ejerza su derecho al voto, a la democracia, con suficientes datos, con herramientas suficientes. Pues bien, creo que es bastante relevante y creo que los ciudadanos merecen saber hacia dónde se configuran los posibles encuentros, ¿no? No parece malo que la gente acuda a las urnas conociendo esas ecuaciones, no parece malo. Así que me parece una incógnita bastante interesante, pero nadie la quiere desvelar y así, en todo caso, sigue saliendo en todos los mítines, especialmente en Andalucía, donde sabéis que está esa batalla abierta. Hoy vamos a hablar con Antonio Maillo, el líder de Izquierda Unida Andalucía, aquí, que además está haciendo Izquierda Unida una campaña francamente interesante. Puede sacar pecho diciendo que las políticas sociales que han conseguido impulsar en Andalucía gracias a su apoyo al gobierno de Susana Díaz, y están haciendo una campaña muy interesante. Por ejemplo, no sé si lo habéis escuchado con este anuncio tan seductor de la campaña andaluza. Escuchamos un fragmento. Nunca fuimos héroes. No seremos héroes. Si acaso niños que tiran piedras a los trenes. Ballenas arponeadas dispuestas a resistir. Cuando nacimos ya habían traducido el mundo en un lenguaje equivocado. Las cifras estaban destinadas. Las fórmulas tenían veneno. Tuvimos que aprender a respirar debajo del agua y seguimos esperando que la piel del tiempo no nos vuelva locos. No olvidamos de qué está hecho el camino. No olvidamos. Sí. Antonio. Hola, buenos días. Radiocable.com. Antonio Maillo, líder de Izquierda Unida Andalucía, buenos días. Buenos días, Fernando. Bueno, muchas gracias por atender esta llamada. Lo primero, estaba viendo porque los sondeos no son especialmente propicios, pero he leído que está usted convencido de que Izquierda Unida va a sorprender. ¿Por qué? Porque siempre lo hemos hecho. Hace 3 años los sondeos predecían que el Partido Popular sacaba mayoría absoluta. A nosotros nos daban incluso algunos sondeos 4 escaños y por debajo del Partido Andalucista. Y al final obtuvimos 12 escaños y lo más importante, que el Partido Popular no consiguió la mayoría absoluta y pudimos
impedir que metiera su garra en Andalucía. Estas son unas elecciones, en todo caso, muy especiales porque aparecen nuevos partidos políticos, irrumpen en las encuestas. El viernes tuvimos aquí la oportunidad de hablar con Susana Díaz y se resistía a hablar de pactos postelectorales, pero las cuentas es verdad que no salen con ninguno de los partidos en Andalucía. Y yo creo que no sería malo que la gente acudiese a las urnas conociendo un poco las posibles ecuaciones. ¿Ustedes volverían a pactar con el PSOE? Nosotros abordamos el caso de que haya una ausencia o una necesidad de acuerdo. Abordaríamos un acuerdo, en todo caso, a través del Parlamento y con carácter programático. Tenga en cuenta que venimos de un escenario donde el Partido Socialista ha roto el pacto de gobierno al día siguiente de aprobar unos presupuestos con total deslealtad. Y evidentemente ahora mismo el Partido Socialista no es de fiar. Yo creo que toda decisión que tomemos, que además la tomamos con carácter consultivo entre la militancia, lo hace complicado. ¿Por qué? Pues porque cuando se han dado la situación para abordar las políticas más audaces y transformadoras que necesitaba Andalucía, banca pública, un ingreso mínimo básico para familias que no tienen recursos, garantizar el agua y la luz como unos mínimos derechos, el Partido Socialista le ha espantado y ha roto el gobierno. Así se hace complicado, pero yo creo que también hay que hablar de una política donde el partido está muy abierto en la convocatoria electoral. Hay nuevos actores, es verdad, pero evidentemente nosotros tenemos una alianza que es el saber las propuestas políticas que queremos y tenerlas claras con los andaluces. La forma de influir, dependiendo de los resultados, nosotros vamos a la mayor y hay formas de condicionar que no tienen por qué tener en cuenta bien el gobierno o pueden ser claramente en el Parlamento. Lo importante es, y en esto sí quiero poner un ejemplo para que sepan cuál es nuestra intención. Nosotros tenemos la intención de garantizar unos mínimos de luz y agua a todas las familias que no tienen recursos. ¿Qué organización o qué agrupación está de acuerdo? Pues llegar a un acuerdo sobre eso, porque lo importante a los andaluces es que eso se convierta en una realidad. Otros partidos sí han cerrado la puerta a pactos con diferentes agentes. Veo que eso es una puerta abierta, en todo caso, programática. Pero bueno, una puerta abierta. Nosotros hablamos de programa. Es verdad que nosotros tenemos claro que el Partido Popular no es alternativa aquí en Andalucía en estos momentos, entre otras cosas, porque gracias a Izquierda Unida se le pararon los pies hace 3 años. Hace 3 años el debate era si el Partido Popular conseguía el gobierno andaluz o no. No lo consiguió. Ahora, ¿el debate cuál es desde nuestro punto de vista? El debate es saber si la sociedad andaluza está dispuesta a afrontar un recorrido y una hoja de ruta de políticas de izquierda que modifiquen el modelo social y económico que nos está ahogando en términos de paro, de pobreza y de exclusión. Y para eso hacen falta políticas transformadoras, no políticas solo de cambio. Yo con todo mi respeto, pero por eso hablamos de transformar Andalucía. Con el Partido Popular es imposible, eso lo tenemos descartado y está más que visto que no es alternativa. Pero nadie nos dice qué carácter multilateral puede tener el Parlamento según el resultado del 22 de marzo. El PSOE les acusó a ustedes de hacer ingobernable la comunidad. Ustedes, y lo acabamos de escuchar otra vez, acusaron de deslealtad al gobierno de Susana Díaz y se rompió aquel pacto. Yo no le pido volver al momento de la ruptura, pero sí al principio, porque finalmente, ¿qué valoración hacen del tiempo que gobernaron juntos? Vamos a ver, nosotros creemos que hemos hecho los deberes en aquellos ámbitos de trabajo que hemos estado. El caso de la vivienda ha sido muy paradigmático. Hemos parado 6.000 desahucios en Andalucía e impedido otros por el carácter disuasorio que ha tenido numerosas normas nuestras. Hemos impedido el expolio de la gran obra de infraestructura a través de la mal llamada colaboración público-privada, que era un expolio. Le voy a poner un ejemplo. En el Metro de Granada había un pacto del Partido Socialista y del Partido Popular para hacer un túnel que no servía para nada y que costaba 25 millones de euros, que fue sustituido por nosotros por un semáforo y además en consenso con los vecinos. Ese es un ejemplo de cómo nosotros utilizamos los recursos públicos al servicio de la mayoría social, porque con 25 millones se puede satisfacer los mínimos de agua y luz para un año de 66.135 familias. Es decir, hemos protegido el pequeño comercio, hemos reordenado parte de la administración pública que era de nuestra competencia. Lo que pasa es que lo que para el Partido Socialista ha sido un 10, para nosotros ha sido un 5, porque siempre nos hemos quedado a las puertas de querer haber hecho más, de haber avanzado más en las propuestas programáticas, sobre todo de transformación. Y hay algo evidente. Aquí no se rompe el gobierno de una manera impersonal, perdone que le diga. Hay una acción deliberada de un Partido Socialista que después de una aprobación de presupuestos rompe
para no ejecutar políticas vinculadas a la creación de banca pública o un ingreso básico de renta básica a todas las familias, y una comisión de investigación que tendría que haber abordado los estudios de toda la corrupción. Y en ese sentido, pues lo valoramos con un hecho que es constatable, que es que el Partido Socialista se le hace siempre muy cuesta arriba hacer políticas de izquierda, y que cuando se le dejan solo vuelve otra vez a la andada, a pactar con el Partido Popular, con la Cámara de Cuentas, a hacer una chapuza del Servicio Andaluz de Salud con unas contrataciones de manera precipitada, etcétera. En ese sentido, en el caso de que ustedes ganasen las elecciones o que fueran una pieza sustancial, clave para gobernar en Andalucía, ¿sobre qué ejes pivotarían sus primeras medidas en Andalucía? ¿Qué es lo que cree que necesita ahora esa comunidad autónoma? Hay dos tipos de medidas que hay que hacer. Una de carácter inmediato a una situación de emergencia económica y social. Y dos, otras medidas de carácter estratégico, es decir, sentar bases de ese cambio de modelo económico y social al que aspiramos. La de carácter inmediato está clara, ya se lo he adelantado antes, un decreto que garantice que todas las familias andaluzas tengan un mínimo de agua y luz, que es un derecho humano. Por no tener ingresos no puede la gente quedarse sin agua y sin luz en sus casas. En segundo lugar, un decreto de urgencia de una banca pública que empiece a dar el crédito a las pequeñas y medianas empresas, a las cooperativas y a los autónomos, que son el tejido productivo en Andalucía que genera empleo, y por tanto necesitan de un crédito que permita reactivar sus negocios y su economía, y eso es algo fundamental para la creación de empleo sostenido en Andalucía. Y una tercera medida inmediata, por no extenderme más, es la puesta en marcha de un banco de tierra, es decir, la puesta en explotación de terreno de titularidad pública para el desarrollo del mundo rural, y que sirva de base para la creación de cooperativas transformadoras en un tejido agroindustrial que lo acompañe. Los índices de pobreza en Andalucía son del 40%, y desde esa estructura paralela de actuaciones de carácter inmediato, que serían las que desarrollaríamos en el primer mes de gobierno, junto con otras de carácter estratégico que son claras, que es determinar qué sectores económicos son los determinantes para el desarrollo económico andaluz, y por tanto condicionar las ayudas y los incentivos públicos al desarrollo de ese tejido. El sector agroalimentario, el turismo sostenible, la construcción para la rehabilitación de viviendas y el reconocimiento de edificios, o el sector aeronáutico son ejemplos de ello. Hoy hay mucha expectativa en su tierra porque va a tener lugar el debate electoral a tres bandas, PSOE, Partido Popular, Izquierda Unida. ¿Con qué expectativas acude? Bueno, no, yo con todas, es decir, tengo ganas de debate porque ahí nos sentimos cómodos la gente de Izquierda Unida, que tenemos un programa. Con nosotros se puede estar o no de acuerdo, pero nadie puede dudar que tenemos un modelo para Andalucía, que tenemos claras nuestras prioridades, y desde esa perspectiva un espacio como un debate político a 3, a 7 como al día siguiente, o a los que se nos pongan. Nosotros desde luego vamos a acudir a todos. Yo confío en que si se nos da la oportunidad de explicar nuestras propuestas programáticas, lo único que nos queda es crecer, ¿no?, en apoyo electoral. Pues Antonio Maillo, líder de Izquierda Unida en Andalucía, le agradezco muchísimo que haya atendido esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte. Muy buenos días y muchas gracias. Radiocable.com. Quiero en el Club de la Lucha los más fuertes y más listos de la zona. Veo mucho potencial, pero está desperdiciado. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia. I don't know what you will decide or what you're gonna do. Problems in you deep inside, but I hope that you fulfill. Bueno, antes no he saludado convenientemente Jaime, Paco Cervera, María Jesús, Manuel Aguilar Bordas, Diego Arranz. Son algunos de los que se suman al directo de este programa. José Martínez, Carlos Carballo, Mar Blasco, el señor Vinuesa, que se suma todos los días a través de la herramienta de Spreaker. Es que luego se dividen entre Spreaker, Facebook y Twitter, y es complicado. Juan Cruz, Virginia Rodríguez, que destaca una frase, dice: confíen que si se nos da la posibilidad de explicar nuestras propuestas, creceremos, dice Antonio Maillo en La Cafetera.
Bueno, David Quirós dice, hablando del futuro que quiere para Andalucía, una mirada real, datos. Igualito que Susana Díaz, dice. Bueno, hay un asunto muy... hoy íbamos a hablar con Esperanza Aguirre, pero he pensado que antes de... Hablaremos con ella en estos días, pero he pensado que antes tenemos que llegar a una suerte de pacto. Porque, claro, hay un debate que se produce cuando terminamos el programa, según el que haya sido el invitado, y se produce un cierto debate en la red sobre si era conveniente o no el invitado, sobre si era conveniente o no el trato recibido. En fin, yo voy a explicar las premisas. Muchos de vosotros, los incondicionales, las conocéis perfectamente. Este es un programa informativo. Y eso quiere decir que todos aquellos líderes políticos que en ese momento tienen algo que decir y tiene importancia escuchar, pueden pasar por este micrófono. No es un programa en absoluto sectario, es evidente que tiene una óptica muy concreta y que además pretende y tiene la vocación de dar voz a todos aquellos que tengan algo que decir, aunque no salgan en los grandes medios de comunicación. Dicho lo cual, eso no significa que cerremos la puerta a aquellos que sí que salen en los medios de comunicación. Yo veo, por ejemplo, el caso de Antonio Maillo, se le da muy poca cobertura. Pero eso no significa que no vayamos a darle espacio a alguien como Esperanza Aguirre. Porque cuando se me ocurrió sugerirlo en la red el sábado, de pronto, una lluvia, diciendo, bueno, pero ¿y qué tiene que decir? ¿Por qué tenemos que darle voz a alguien que ya la tiene en los otros medios? Porque hay que reírle las gracias, decían algunos, ¿no? Y a otros le metían incluso algún viaje. Y lo que no quiero es que invitar a cualquier político se convierta aquí en una plaza pública donde zurrarle. No me gustaría nada, entre otras cosas porque no quiero verme en la tesitura de tener que explicarle y decir, oiga, no vengo a usted aquí a convertirle en un sparring. Ya se encargan eso algunos programas de la TDT, que lo hacen con bastante frecuencia al revés. No vamos a reproducir el modelo, pero dándole la vuelta. No, de lo que se trata es de escuchar como ciudadanos las opciones lo más posible y de ahí que cada uno saque sus conclusiones. Y además, en esto yo tengo una teoría clarísima, a diferencia de otros compañeros míos de profesión. Yo creo que uno se retrata con sus propias palabras. No necesita que ninguno le pongamos calificativos. No necesitáis que yo sea ni más duro ni menos duro. Generalmente, el que habla es el que está haciendo su propia fotografía. Y los ciudadanos estos lo cogen al milímetro. Yo prefiero una entrevista donde tenga algo interesante que decir, donde pueda formular las respuestas de manera que nos pueda dar claves para entender qué es lo que está ocurriendo, a una entrevista donde esto se convierta en una batalla y mucho menos que después en la red, por culpa de este programa, le lluevan una cantidad de bofetadas. No, escuchemos y a partir de ahí tomemos decisiones responsables. En eso consiste la democracia, ¿no? Pero lo digo porque luego, si cerramos esta suerte de pacto, a mí no me importa nada llamar a Esperanza Aguirre o a los que vosotros queráis, pero no convirtamos esto en un campo de batalla, porque no es eso. Cuando yo hablo muchas veces de la resistencia, luego hay gente que no interpreta exactamente a qué me refiero. La resistencia quiere decir que nosotros nos resistimos a una forma de hacer periodismo, como se está haciendo en algunos canales de la TDT, pero no que seamos sectarios y que cerremos la mirada a lo que ocurre fuera de nuestro pequeño mundo, porque no se trata de eso, al contrario, se trata de tener una óptica bastante abierta, ¿no? Aunque sea desde diferentes perfiles, pero tengamos la mirada abierta. Dicho lo cual, sí, aceptamos ese pacto, yo no tengo ningún inconveniente, pero no vamos a precipitar la llegada de Esperanza Aguirre aquí a la cafetera para que mañana abra internet y lo único que me estén diciendo es que le estoy dando un espacio a Esperanza Aguirre para que ella haga su propaganda. Es evidente que los políticos cualquier político va a utilizar un medio de comunicación para eso, pero tiene sentido porque la gente tiene el espíritu crítico suficiente, en mi opinión, ¿eh? Bueno, sigue con nosotros. Y claro, hablaba precisamente de Esperanza Aguirre porque sabéis el lío tan monumental que tienen montado en el Partido Popular. Realmente a mí me ha encantado la implosión en la que de pronto la implosión que han sufrido. Y todo comienza con el lanzamiento de su candidatura. Sabéis que le han propuesto ser candidata a la alcaldía de Madrid, lo cual para Mariano Rajoy no ha tenido que ser una decisión sencilla, porque sabéis que hay una gran confrontación entre ellos.
Y Esperanza Aguirre acepta, pero resulta que el Partido Popular cree que ella tiene demasiado poder regional. Sabéis que además es presidenta del Partido Popular en Madrid y eso le permite elaborar las listas, es decir, enviar a sus cercanos, colocarlos en los puestos clave y esto no es una broma, ¿eh? Cada vez que se elige un ayuntamiento hay un montón de gente alrededor que cobra de eso, que vive de eso, y cuando no es el alcalde, es el ayudante del alcalde, y cuando no, el secretario del alcalde, y cuando no, es muchísima gente. Dicen que las elecciones son el gran ere de la política. Caen un montón de gente, un montón de profesionales y otros tantos son colocados, ¿no? Por tanto, ella tenía un enorme poder regional y el PP lo que intentó fue, bien, yo te doy la alcaldía, pero te quitas del PP de Madrid. Tú no confeccionas las listas, no pones a tu gente en los puestos clave y además tampoco participas en la elaboración del programa electoral para no tener otro lío montado en el ayuntamiento. Bueno, eso parece que había sido la naturaleza de lo pactado, pero de pronto Aguirre concedió una entrevista a la COPE y dijo que de eso nada. Alto y claro, si ponen una gestora, yo no soy candidata. Como se lo dije a ellos, pues por eso estuvo el comité electoral reunido 4 horas hasta que llegaron a la conclusión que los estatutos dicen que hay que hacer un congreso. Sí que tenemos el lío montado. Ahora creo que va a entrar en unos minutos en un plato de televisión. O sea que esto no ha hecho más que empezar, durará todavía días. Me están diciendo que observemos con atención lo que está publicando la web de la cadena SER en este momento. Dicen los sonidos de la extorsión policial a Ignacio González. Lo lleva la página web porque todo esto ha supuesto la caída de Ignacio González. Ese caso que vuelve a salir en los medios de comunicación justo en plena elaboración de las listas y se ha llevado por delante al Delfín de Esperanza Aguirre. Bueno, esto ya lo conocéis, ¿no? Ya lo repasamos la semana pasada, así que no vamos a volver sobre ello, pero resulta que ahora la cadena SER ha publicado una conversación de 43 minutos a la que ha tenido acceso la SER, en la que se escuchan los términos de aquella reunión entre Ignacio González y 2 comisarios, el comisario José Villarejo y Enrique García Castaño. Parece ser que la cinta no está incorporada al sumario judicial, pero sí que quedó bajo la custodia de la Dirección Operativa de la Policía y entonces, bueno, ahí hay un momento, por lo visto, muy tenso de la grabación, cuando Villarejo revela que un confidente atribuye a Ignacio González la titularidad de una de las sociedades pantalla propietarias del dúplex de lujo. Ignacio González dice, el tema es que esto me haría mucho daño si fuese publicado. Así que vamos a tener para lío, ¿no? Ya. Mientras tanto, sigue coleando todavía la visita de Mariano Rajoy a los daños causados por la crecida del Ebro. Sabéis que el viernes hizo una visita relámpago, fugaz. Bueno, es un drama lo que se está viviendo, formidable, os lo decía, tengo algunos amigos en Aragón que me llaman, dice, es que no te puedes imaginar, dice, las granjas con los animales muriéndose, tenemos que echar comida desde la distancia, dice, animales agonizando, por supuesto, toda suerte de campos de cultivo inundados, con unas pérdidas enormes, y por allí pasó Mariano Rajoy, con prisa, sin demasiado interés. Yo voy donde me llevan. Bueno, a mí me han organizado esta visita y yo voy a donde me llevan, pero acabo de salir del Consejo de Ministros y tampoco tenía demasiado tiempo, ¿no? Me impacta tanto el yo voy donde me llevan, sobre todo cuando Esperanza Aguirre contesta a lo suyo diciendo yo no soy ninguna pelele. Yo voy a donde me llevan, como si no tuviera usted voluntad propia. Eso me impacta mucho, que en eso es donde han puesto el foco los medios. Pero casi más me impacta la segunda parte. Y tampoco tenía demasiado tiempo, ¿no? O sea, el desinterés que demuestra por además una región que está sufriendo una auténtica convulsión. Aquí hay cientos de miles de familias que viven del campo y que están observando cómo agonizan los animales que han estado cuidando. Es una cosa dramática, las imágenes son espeluznantes. Y no se le ocurre mejor al señor Rajoy. Yo creo que es un enorme y preciso retrato del tipo de gobierno que tenemos. Claro, luego dice Soraya Sáez de Santa María, dice, hombre, es que esto es como los que miran las obras, que una cosa es mirar la obra y otra estar allí abajo poniendo los ladrillos. Esto, si me permite un símil, esto es como lo de la gente que se coloca ociosa a ver lo que se hace en una obra, ¿no? Y entonces todo el mundo dice, no, de esta manera, póngalo usted así, póngale usted así, pero el que está en el andamio
es el que está llevando a cabo la obra y tiene la responsabilidad. Ya, pero si el que está en el andamio ha llegado y ha dicho a mí, yo voy donde me llevan y es que tengo mucha prisa, pues entonces la responsabilidad es más bien dudoso. En realidad, Soraya Sáez de Santamaría estaba contestando a Ciudadanos, porque Ciudadanos decía, aquí hay que crear trabajo y el gobierno no es el que crea trabajos. Primero estaba hablando de Andalucía, pues Albert Rivera se había desplazado a la región en el contexto de la campaña andaluza. Y bueno, se había burlado de la oficina antifraude que propone Susana Díaz y además dijo, aquí lo que hay que hacer es crear trabajo. No es un chiste, dice que va a crear la oficina contra la corrupción. Solo le faltaba decir que el presidente va a ser Manuel Chávez. Miren, yo no me atrevo a proponer empleo, ¿sabe por qué? Sí, quizá porque soy hijo de autónomos, quizá porque soy nieto de autónomos, quizá porque soy sobrino de autónomos. Quizá porque he trabajado en una empresa y sé lo que es cobrar una nómina. Porque yo sé que quien crea empleo es un señor que se juega con su activo, con su casa, con un crédito, se juega lo suyo para crear empleo y riqueza. Ese es el que crea empleo, no el presidente del gobierno. Claro, dice Rick Descartes, dice, pero si no tiene tiempo, señor Rajoy, para nosotros, ¿a qué se dedica usted entonces? Y Enrique Quesada dice, vamos a ver, si no tenía demasiado tiempo e inmediatamente se fue a un acto de partido en Jerez. Pero entonces, ¿cuál es la prioridad? Otro asunto que tenemos que pactar aquí, que tenemos que tratar, o por lo menos os lo explico para que no haya... me pregunta Cora, dice, ¿vamos a escuchar a la testigo, a la importante testigo de Gürtel en la cafetera? Espero que sí, más pronto que tarde. Sabéis que hay una testigo que en parte denunció lo que estaba ocurriendo con el caso Gürtel. A mí estas cosas, mire, me llamaron hace unos días, me dicen, oye, ofreciéndome a una posible entrevista para el programa de alguien que precisamente fue uno de los detonantes a través del cual se dio a conocer el caso Gürtel, ¿no? Y yo siempre he dicho que esto es un asunto muy delicado, porque creo que no sería conveniente y no me gustaría, y mucho menos cuando esto está judicializado, hay que tener mucho cuidado con el papel que ejercen los medios de comunicación, porque con frecuencia utilizan personajes así, que pueden tener una alta carga moral en sus conductas, o no, pero los utilizan y después desaparecen los medios, ¿no? A mí no me gusta que un medio contribuya a crearle ni a sostener la imagen de nadie. Puede que sea muy legítimo, puede que su actuación incluso haya sido enormemente correcta, enormemente adecuada, pero creo que hay una responsabilidad extraordinaria, porque mientras está judicializado no sabemos si lo que están tratando es de utilizar los medios de comunicación, y lo digo con... En fin, no sé si es el caso, ni pretendo saberlo en este momento, pero quiero decir que hay que tener todas las luces de emergencia bien conectadas, bien en alerta, ¿no? Porque aquí hay mucha gente que se está enfrentando a procesos judiciales muy difíciles y que pretenden presentar una imagen pública casi de benefactores, de salvadores, de héroes contra la corrupción, héroes de la impecabilidad. Es muy posible que algunos de ellos lo sean, no me cabe ninguna duda, y además estoy convencido porque yo creo en la naturaleza de la gente, creo en la naturaleza positiva de la gente, pero ojo, hay que tener mucho cuidado porque de ahí a fabricársela hay un territorio que es complicado, ¿no? Por tanto, yo crear héroes mientras los procesos judiciales estén en marcha, soy bastante cuidadoso. Ya no voy ni a hablar de lo que sucede después de los procesos judiciales, para que no nos encontremos, como nos hemos encontrado este fin de semana, a gente como Roldán en los medios de comunicación adoctrinando sobre la moral y sobre la impecabilidad en las administraciones, que ya es de broma esto. Pero ojo, cuidado con el papel que tienen los medios, por eso dice, escucharemos aquí, mientras las cosas estén judicializadas, por suerte la justicia la imparten los jueces y no los medios de comunicación, por fortuna, porque si no... En fin, estás escuchando La Cafetera. No te vayas todavía. Dice Nacho Hernández, dice, hoy vienes cargado de cautelas. No, es que a mí esto me
En serio, bueno, la verdad es que lo siento, porque igual lo llevo yo en la cabeza y esto no está en la agenda de nadie. Pero como creo que es parte de la vocación de este programa también, sí, fijar un marco en el que dentro del que actuar, y que no se respeta mucho en los medios de comunicación actualmente, ¿no? Vemos cómo se coloca dando lecciones de moral a ciertos personajes que dicen, oye, yo entiendo que puede que sus pasos hayan sido muy positivos, pero bueno, en fin, me habéis entendido perfectamente. Os paso a leer algunas de las portadas de los periódicos porque, os decía, hoy vienen también bastante fraccionados. Dice El País: los partidos se preparan por posibles pactos postelectorales. La incertidumbre del resultado obliga a todos a ser cautelosos. También Aguirre impone su criterio sobre Rajoy en Madrid. Y Rusia culpa a 5 chechenos del asesinato del líder opositor. El periódico ABC, con esa portada que leíamos al principio del programa y que destapaba a mitad de la noche, porque la ha tenido embargada durante parte de la noche, dice: exclusiva de ABC, el IVA cultural bajará del 21% al 10%. Casualidad, justo antes de las elecciones. El gobierno ya tiene la lista, la reducción de los impuestos que gravan las entradas de cine, teatro y otros espectáculos, dice el periódico ABC, con la foto de un cine o un teatro con el telón echado. El periódico El Mundo: el tema es que si sale, eso es lo que yo no quiero. Ignacio González a los 2 comisarios en La Mallorquina. Según la grabación, el presidente madrileño quiso ocultar que la propietaria de su apartamento de lujo era una sociedad pantalla en Delaware. Tranquilo, que yo te preparo eso, los recibos para justificar el alquiler, y te lo doy. No te preocupes, que yo soy una tumba, ya lo verás. Ahora se explica un poco la caída en desgracia de Ignacio González, si existían estas grabaciones. Pues Rajoy insiste en que Aguirre abandone el Partido Popular de Madrid si es alcaldesa, dice también el periódico El Mundo. Y llamada de Enrique Cerezo al comisario Villarejo: en esta guerra no tiene que haber ni heridos ni muertos. El empresario le pidió que tapara el escándalo del apartamento de González y se ofreció a cambio a mediar para que no se destituyera, dice al comisario de Marbella. El empresario Enrique Cerezo, cuyo testaferro Rudy Balmer compró el ático de Ignacio González a través de una sociedad offshore, dice el periódico El Mundo. Y el periódico La Razón: Génova nunca planteó una gestora y acusa a Aguirre de desleal. La Dirección Nacional entrará en la gestión de las listas. Solo ha necesitado 24 horas para desestabilizar Aguirre, aseguran fuentes del entorno de Mariano a La Razón. La presidenta del PP regional amagó ayer con dejar la candidatura y dice que no es un monigote. Y también Rajoy zanja la polémica: si gana la alcaldía, dejará la presidencia. El presidente se remite desde Guatemala al comunicado de Génova pactado con Aguirre, en el que se dice que se dedicará en exclusiva al ayuntamiento. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la Resistencia. Y no estás solo. Muchísimas gracias a todos por la compañía. Mañana más. Adiós. Hasta luego. Si lo que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, no como uma espécie de palavra de Deus, pero sencillamente como uma palavra de um ser humano preocupado com o ser humano.